Tiene la palabra el ministro de Relaciones Elías Agua. Gracias. Bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta que realiza el diputado Elvis Amoroso acerca de si el gobierno bolivariano, yo diría más, el pueblo venezolano, recibió aportes o cooperación por parte de los partidos de oposición a las 5 crisis que tuvimos que manejar, debo responder que ninguna. Y sobre todo, extraña el silencio, especialmente en la crisis inmobiliaria y en la crisis bancaria, siendo los afectados, en un porcentaje de ellos, parte de sus electores. Luego, respecto a los recursos de los gobernadores, quiero presentar 4 láminas sobre el estado Carabobo, sobre los estados que usted me refirió, de cuántos recursos subieron. Ciertamente, el presupuesto de la Nación el año 2010 se hizo a $40 el barril de petróleo, y precisamente los excedentes que se obtuvieron producto del incremento, gracias a una política petrolera dirigida por el gobierno del presidente Chávez, con una alta influencia geopolítica en la OPEC y más allá de los países productores de petróleo, pudimos efectivamente, hemos podido a lo largo de estos 10 años, incluso en medio de la crisis global del capitalismo, sostener precios petroleros justos para mantener el presupuesto de la nación. Sería impensable el sostenimiento de las gobernaciones y alcaldías de este país y la inmensidad de políticas que en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana en materia social desarrolla nuestro gobierno, si el petróleo estuviese a $5 como recibimos nosotros el ingreso nacional producto de las políticas de entreguismo a las que se había sometido la industria petrolera nacional. En el caso del estado Carabobo, por favor pido las láminas, en la ley de presupuesto de 2010 tenía presupuestado, era un presupuesto con el barril de petróleo a $40 de 1.370 millones de bolívares fuertes, y producto de los excedentes petroleros y la recaudación del IVA, esta gobernación culminó su presupuesto en 1.856 millones de bolívares fuertes, es decir, tuvo un incremento del 34,45% en su presupuesto anual. Es decir, todo el excedente producto del incremento de los precios petroleros gracias a la política desarrollada por el gobierno bolivariano y producto de la recaudación de IVA se le transfirió íntegramente a la gobernación del estado Carabobo en cuanto le correspondía. Igualmente el caso de la gobernación del estado Miranda, que tenía un presupuesto de 1.693 millones de bolívares fuertes, finalmente culminó su presupuesto con 2.294 millones de bolívares fuertes, producto de los excedentes y créditos adicionales que otorgó el gobierno del presidente Chávez, un incremento del 35,45%. Igualmente en el caso de la gobernación del estado Táchira, cuyo presupuesto inicial fue de 845 millones de bolívares fuertes, culminó en 1.144 millones de bolívares fuertes, con un incremento del 35,45%. La gobernación del estado Zulia, que es la que más presupuesto tiene, la ley de presupuesto le estableció 2.084 millones de bolívares fuertes y culminó el año 2010 con 2.823 millones de bolívares fuertes, un aumento porcentual en recursos en 35,45%. Es decir, y el ministro de Finanzas lo explicará en detalle cuando venga a comparecer ante este cuerpo, todos los excedentes, producto del incremento del precio del barril de petróleo de 40 a un promedio de $80, más los excedentes de impuesto al valor agregado, fueron transferidos en su totalidad a las gobernaciones y alcaldías del país, dando cumplimiento a la Constitución y a las leyes que regulan los aportes legales del Ejecutivo Nacional a los gobiernos regionales y locales, ¿no? Sobre el tema de la seguridad, voy a dar la palabra al ministro del Interior para que responda en detalle. Solamente quiero señalar que agradecemos al diputado Enrique Mendoza, quien en su intervención evidenció los grandes esfuerzos que a lo largo de estos 10 años ha hecho el gobierno bolivariano para combatir la delincuencia y disminuir los crímenes de
de violencia en el país. 16 planes efectivamente han sido desarrollados con más o menos resultados, pero lo que queda evidenciado en la pregunta del diputado es que siempre ha sido para el gobierno bolivariano un tema de principal atención la seguridad y la vida de los venezolanos. Tiene la palabra el ministro del Interior.